La paideia griega, nobleza y arte. El pueblo griego, la educación y la cultura. La educación es algo tan normal y tan grande en la comunidad humana. La educación rige en un pueblo el cual tiene un grado de desarrollo mayor. El conocimiento humano se propaga y se mantiene con la educación, hablando y enseñando a las otras personas cosas, manteniendo un grado alto de intensidad mediante el consciente de conocimiento y la voluntad dirigida a la consecución de un fin. Se manifiesta en mandamientos tales como honra a tu madre, honra a tu padre, respeta a dioses y tales, parecido al decálogo. Y también con esos mandamientos vienen otras reglas o consejos, los cuales son para la convivencia comunitaria, y de tal educación se distingue la formación del hombre con la creación de un ideal. La educación no es posible sin que se ofrezca al espíritu una imagen clara, determinada. La cultura se ve en forma directa al hombre en su comportamiento externo e interno. La cultura y la educación tienen raíces diversas. Ninguna de las dos nacen del azar. Son productos de una disciplina consciente. Platón los compara con el adiestramiento de los perros de la raza noble. Primero, esta formación de estos perros estaba reservada para la clase alta, pero después pasa a ser algo universal y normal para todos. Pues de estas clases también se forman algunas culturas, que también son originarias del valor espiritual y corporal de estos individuos. Pero la formación griega comenzó con la imagen, el ideal del hombre como superior, al cual aspira a la selección de razas. Y esto, puesto a que algunas escrituras antiguas muestran una cultura aristócrata que se levantaba sobre las masas populares. Todas las culturas que vienen después, aunque cambien algo, tienen un mismo origen. La educación no es otra cosa que la formación aristocrática progresivamente espiritualizada de una nación. Pero tampoco se puede tomar la paideia como el origen de la educación griega, porque éste, aparte, solo estaba en el mundo antiguo. Tenía su nombre anteriormente como crianza de niños. Pero lo esencial de la educación griega es el significado del concepto arete, y este concepto de la antigua Grecia, de las culturas aristocráticas, fue usada por Homero, que en sus dos obras, la Ilíada y la Odisea, llega con el sentido de la palabra que sólo puede ser asignado a las excelencias humanas, pero también la superioridad de los seres, como los dioses, su fuerza, su valor y lo demás. El hombre común no tiene arete. Los griegos siempre consideran la fuerza y la destreza como evidente de la posición dominante, pero algunos de sus últimos libros dan a entender el arete como las cualidades morales espirituales. Pero el concepto de arete, dado a entender por Homero, tiene un sentido más grande que designa al hombre de calidad, para el cual lo mismo en la vida privada que en la guerra rigen determinadas normas de conducta ajenas al común de los hombres. Con eso, la nobleza caballeresca tiene su influencia en la educación griega. Para Homero, una de las características de ser noble es el sentido del deber. La idea de los nobles en la educación es despertar ese sentido del deber, y cuando llega su violación de tal concepto llega el sentimiento del némesis. Para Homero, ambos conceptos constitutivos del ideal ético de la aristocracia, pero estos progenitores ilustres están acompañando el conocimiento, la cual solo puede ser conservada mediante las virtudes por las cuales ha sido conquistada. Los aristoi son los que se distinguen en la masa por más supremos que intentan llegar a esa lucha por el arete.
pero esa lucha por la virtud y por el arete tiene que ser alguien a quien sobresale o quien gane entre una pareja. No necesariamente es una victoria con el físico, sino una de las virtudes. Este puede ser que esté mayormente empleado en poemas épicos, con héroes, los cuales tienen esa virtud de arete sobre las masas. Incluso esas peleas o luchas son en paz. La Aristeia ya son esos supremos peleando por el arete. En ocasiones estas luchas se manifiestan en juegos y en pruebas de varonil arete. Parecido en la Ilíada, cuando hacen torneos de valor en honor a Patrolos, ya estando muerto. Y ya, estando muy cerca vinculado al arete, estaría el honor. Según Aristóteles, el honor es la expresión natural de la idea todavía no consciente para llegar al ideal del arete. Y para los dioses es algo sumamente importante, y su negación podría ser lo peor. Cada dios se trataba con respeto. Cada dios y príncipe demandaban cada vez más su honor, reclamaban su honor al prestar su servicio, y con eso, para el honor, se conecta el elogio y la reprobación. Pero para tu vida social, según la filosofía, era el elogio y la censura. Pero se podía decir, para llegar a esa perfección de honor, de elogio, de arete, es con la muerte física de tal héroe. Los dioses reclamaban todo su honor y castigan cualquier violación a ella. Honrar lo divino, como dijo Homero. El premio de arete es el honor. Y llegar a perder ese honor ya es lo peor que puede llegar. Un ejemplo, cuando le otorgan las armas del caído Aquiles a Odiseo, cuando se las merecía Ajax, llevándolo a la locura y el suicidio. Cuando se habla de la interacción o comunicación en la mitología griega entre los seres mitológicos, se tienen que hablar de tres tipos de seres. Primero están los dioses, después los semidioses y después los humanos. Los dioses son los seres más poderosos de la mitología que reinan sobre el mundo griego. Estos dioses vienen directamente de los titanes, que son los primeros seres en la existencia según la mitología griega. Después están los semidioses, que son aquellos seres que vienen de un pariente mortal y un pariente que sea un dios. Sirven como para hacer la conexión entre los dioses y el hombre. Después están los seres humanos, aquellos seres que fueron moldeados por Prometeo y que fueron traídos a la vida por los dioses. Después se puede llegar a la conclusión de que a través de la mitología el ser humano siempre ha sido un ser subordinado ante los dioses. Por ejemplo, en la guerra de Troya, Héctor y Aquiles pelearon por muchos días, pero al final, a pesar de que Héctor se conocía por ser un soldado muy poderoso y muy fuerte, uno de los más fuertes de su tiempo, Aquiles logró matarlo porque simplemente tenía más poder, ya que Aquiles era un semidios, hijo directo de Zeus y una mortal, mientras que Héctor simplemente era un humano. Esto muestra cómo, a pesar de que Héctor era un gran guerrero, siempre va a ser subordinado ante los dioses, ya que siempre va a perder a alguien que tenga cualquier tipo de parentesco con los dioses. En este caso, Aquiles. También está el mito de Sísifo, en donde el rey de Corinto, Sísifo, es obligado a cargar una roca por el resto de su existencia en el inframundo, simplemente porque Zeus lo mandó a que sea así. Esto muestra porque a pesar de que Sísifo era un rey de una ciudad, no hay nada que él pueda hacer si el mismo rey de los dioses, Zeus, le manda a cargar una roca en el inframundo por el resto de su existencia. También está el mito de Prometeo, en donde el titán Prometeo se rebeló en una manera contra los dioses y quiso darle el fuego a los humanos. Esto muestra la supremacía de los dioses, ya que Prometeo, a pesar de ser un ser inmortal y un titán, fue castigado de manera muy cruel por haber sido rebelde contra los dioses y darle el fuego a los humanos, a pesar de que los dioses no querían que los humanos tuvieran el fuego.
También está finalmente en el mismísimo mito de Aquiles en la guerra de Troya, cuando Aquiles es matado o flechado en el talón por Paris. La explicación para esto es que Aquiles, cuando está recibiendo sus poderes de inmortalidad, estaba siendo lavado en un agua que era santa, en un lago. Entonces lo que pasó es que la mujer quien la estaba lavando lo sostuvo por el talón, significando que todo en su cuerpo se mojó excepto el talón. Entonces eso causó que su talón fuera todavía su parte humana. Entonces Paris le disparó en el talón y eso causó su muerte. Esto muestra cómo es la naturaleza o la parte humana de Aquiles lo que terminó matándolo. Como conclusión podemos llegar a la idea de que siempre alrededor de la mitología, no importa si el humano es un rey o un guerrero o lo que sea, siempre va a ser más débil, siempre va a ser más subordinado, siempre va a ser menor en alguna manera a cualquier cosa llamada con los dioses. Tanto como Aquiles con su parte humana que murió, tanto como Héctor que perdió ante Aquiles porque Aquiles simplemente era un ser superior, para decirle así, siempre los seres humanos van a ser menores en alguna manera a los dioses. Dioses y sus características en la mitología griega. Zeus es uno de los dioses más reconocidos en la sociedad moderna, esto gracias a la mitología griega, debido a que es el considerado líder o rey gobernante del Olimpo. Además, se le relaciona comúnmente al rayo o al toro. En la mitología griega, el Olimpo era el lugar donde moraban los dioses. Estos dioses eran presididos por Zeus, el líder. Crono, el dios del tiempo, no debe ser confundido con el titán Cronos, escrito con K. Crono es uno de los culpables del ordenamiento del universo, separando la tierra, el mar y el cielo. Hera en la mitología griega clásica era considerada la legítima esposa de Zeus y a su vez la reina del Olimpo. Comúnmente se le atribuyen características vengativas, pero a pesar de esto es considerada la diosa de la fertilidad y de la familia. Hefesto en la mitología griega era el considerado dios de la metalurgia, así mismo como del fuego y de la forja, tal como el de los herreros, escultores y artesanos. Hefesto era el herrero que personalmente le hacía los relámpagos a Zeus. Poseidón es uno de los hijos de Cronos y Rea, es hermano de Zeus y Hades, el dios del mar. En algunos casos también se le reconoce como el dios de los terremotos o el agitador de la tierra. Hades es el hijo mayor de Cronos y Rea. Él, a su vez, es hermano de Zeus y de Poseidón. Ellos tres fueron capaces de derrotar a los titanes y ganar control del cosmos, y además se repartieron el inframundo, el cielo y la tierra. Ares en la mitología griega es considerado el dios de la guerra. A su vez, es hijo de Zeus y de Hera, los dos gobernantes del Olimpo. Apolo es uno de los dioses más importantes en la mitología griega, sobre todo porque es hermano mellizo de Artemisa, hijo de Zeus. Apolo es el dios del tiro con arco, la profecía y la música. En la mitología griega, Artemis es la diosa de la cacería y de los animales salvajes. Es la hija de Zeus y Leto, hermana melliza de Apolo, como anteriormente dicho. Afrodita es la diosa de la belleza y el amor. Lo que ha pasado es que en la actualidad se tiende a confundir y se cree que se refiere a un amor en el sentido romántico, pero así no es. Se refiere en el sentido erótico.
Cupido, en la mitología griega, es el dios del deseo amoroso, hijo de Afrodita, la diosa del amor erótico, y Ares, el dios de la guerra. Atenea, en lo contemporáneo, es considerada la diosa de la sabiduría, pero no es diosa de solo esto. También se le reconoce como diosa de la estrategia en combate, de las ciencias, de la justicia y ciertas otras características bastante importantes. Hermes, en la mitología griega, es tan solo el dios mensajero, principalmente mensajero de Zeus, aunque también se le considera el dios del comercio en general y a su vez de la astucia. Demeter es solamente considerada la diosa de la agricultura. A pesar de esto, no significa que no tenga importancia alguna, porque también se le atribuye como la portadora de las estaciones, o sea, la culpable de que las 4 estaciones sigan en un flujo continuo. La participación de los dioses en la Ilíada y la Odisea. Tanto en la Ilíada como la Odisea, los dioses tienen un papel decisivo. Son los que manejan los hilos de los destinos del hombre. Comenzando con los dioses de la Odisea, podemos ver mucho de las cuales participan en la Odisea con las aventuras de Ulises, la cual puede ser para ayudarlos o no ayudarlos. Pero, ¿cuáles fueron esos dioses? Estos dioses fueron Circe, Hermes, Calipso, Éolos, Atena, Poseidón, Zeus y Helios. ¿Quiénes son? Circe era un hechicero que convertía en animales a quienes los ofendían con pociones mágicas. Hermes es el dios mensajero en la mitología griega, el hijo de Zeus y de la Pleiada de Maya. Una hija del titán Atlas que reinaba en la hermosa isla de Ohige. Atena es la diosa de la sabiduría, de las artes y de la artesanía. Representa la inteligencia creadora. Eolo, señor de los vientos, vivía en una isla flotante de Eolia hasta que Zeus le dio los poderes de controlar los vientos. Hijo de Cronos, Poseidón es el dios de los mares y agitador de las tierras, de los terrestres. Zeus es el padre de los dioses y los hombres, que gobernaba a los dioses de Olimpo como un padre a una familia, de forma que incluso que los que no eran sus hijos naturales se dirigiría a él como tal. Era el rey de los dioses que supervisaba el universo, era el dios del cielo y del trueno. Y Helios era la personificación del sol. Circe utiliza sus poderes para cuando llegan Ulises y su tripulación a su isla convertirlo sus hombres en cerdos, pero gracias a la ayuda de Hermes consiguen escaparse con alguno de los tripulantes de Ulises. Atena es la diosa que más se involucra protegiendo a Ulises en su viaje y guiándolo. Y Hermes, como el protector de Ulises, lo promete proteger contra Circe en conflicto. La diosa Calipso mantuvo a Ulises por 7 años queriendo casarse con él, pero Zeus la forzó a dejarlo libre. Al principio, Éolos quería ayudar a Ulises en su camino, pero a través de sentirse traicionado por él, decidió no volverlo a ayudar. Poseidón tenía un odio grandísimo para Ulises, al cabo que él dejó a su hijo ciego, Polífemo. Por esa razón, Poseidón decidió hacer su camino lo más difícil posible. Zeus, la pieza clave de la obra, el cual decide si se lleva a cabo un deseo que le propagan al resto de los dioses o no se lleva. Helios advirtió a la tripulación de Ulises que no mataran a su ganado sagrado, pero al cabo de que ellos no le hicieron caso, él decidió acabar con todos ellos. Y esos fueron los dioses que participaron en la Odisea. De los dioses en la Ilíada. En el origen de la guerra de Troya se encuentra la intervención directamente de los dioses. Recordamos que todo empezó por la disputa de la manzana dorada. En el final, la guerra también fue una decisión divina y durante toda la contienda, los dioses participaron para decidir el curso de los acontecimientos, sean con evidentes o subrepticiamente. La manzana de la discordia es una referencia a la manzana dorada de la discordia que según la mitología griega la diosa Eris destinó para la más bella en la boda de Peleo y Tetis, encendiendo una disputa entre Hera, Atena y Afrodita que termina llevando a cabo la guerra de Troya.
Esto atrajo a dos bandos, la cual se llevaba con los dioses uniéndose a dos diferentes. Ahora, ¿cuáles fueron los dioses que participaron en la Ilíada? Estos dioses fueron Hera, Atena, Poseidón, los cuales favorecieron a los griegos, mientras que en la otra banda fue Afrodita, Ares y Apolo, que se situaron como aliados y protectores de los troyanos, neutral de Zeus. ¿Cómo participaron? Apolo jugó un papel muy importante en la guerra de Troya. Infectó el campamento griego con una plaga y ayudó a París que matara a Aquiles. Ares luchó por Héctor hasta que un guerrero griego lo atravesó con una lanza que fue guiado por Atena. Luego salió del campamento de batalla para quejarse con Zeus sobre la violencia de Atena. Atena luchó contra París en la guerra de Troya, desde que le había otorgado la manzana de oro a Afrodita. La imagen sagrada de Atena es una estatua de madera llamada la Palladia, que protegía a los troyanos todo el tiempo que la tenían. Ulises y Diomedes ejecutaron un plan para robar la imagen, alentando enormemente a los griegos con la esperanza de poner fin a la guerra sufrida. Poseidón ayudó a los griegos en la guerra de Troya, sin embargo Zeus le ordenó que se retirara del campo de batalla, y él obedeció a regañadientes. Durante la guerra de Troya, Afrodita luchó al lado de París. Afrodita rescató a París Menelao, envolviéndolo en una nube y llevándoselo regreso a Troya. La guerra de Troya habría terminado en paz, pero Hera tenía un gran interés en su resultado, y influyó a Zeus para cambiar de bando o permanecer neutral. Zeus estaba reacio a unirse a un lado en la guerra de Troya. Él prefirió apoyar a los troyanos, pero quería mantenerse neutral porque Hera había preferido a los griegos. Ella era insoportable cuando él se le impuso abiertamente a ella. Y así fue como los dioses participaron en la Ilíada. Bueno, mi nombre es Joshua Van Gil y yo soy Santiago Bárcenas. Les vamos a presentar una relación entre la mitología griega y lo que es la actualidad. Hay muchos aspectos de la mitología griega clásica que se pueden relacionar a la actualidad. Por ejemplo, la sexualidad de los dioses, que en algunos casos se puede relacionar como ambigua o misteriosa. ¿Por qué? Hay algunos casos en los que los dioses tienen gustos sexuales bastante, hoy en día o anteriormente, considerados raros, por ejemplo la pansexualidad. También se puede ver cómo se ven ciertos gustos sexuales, por ejemplo la homosexualidad, que vemos que hoy en día surgen cada vez más movimientos para promover este tipo de ideas, lo cual en cierto momento se consideró bastante malo. Podemos ver que hace miles de años ya era una absoluta normalidad para los griegos en su ideología. En la mitología griega clásica también se refiere a la repartición de tierras, por así decirlo, y del universo. ¿Cómo así? Por ejemplo, el dios del tiempo, junto a otros titanes y otros dioses, fue capaz de ordenar todo el universo, como lo conocemos hoy en día. Pero también podemos ver cómo Zeus y sus otros dos hermanos, Hades y Poseidón, fueron capaces de ganar control sobre el cosmos para así, a fin de cuentas, tener un control absoluto sobre él y repartirse el cielo, el mar y el inframundo. En la mitología griega clásica también podemos reconocer, por ejemplo, o relacionar a ciertos dioses como sentimientos que tienen los seres humanos. En algunos casos como la guerra o la violencia, que en todo momento algún ser humano siente algún tipo de sentimiento o pasa algo que simplemente siente la necesidad y se enfurece, que puede ser un ejemplo. Otro ejemplo puede ser el amor que todo ser humano en algún momento siente. En la actualidad se pueden comparar muchas cosas con la antigua Grecia y con la paideia. Si nos damos cuenta, la paideia, cuando habla del arete, habla mucho del honor y de las virtudes que tienen que tener las personas. En el momento, en su actualidad, lo podemos comparar mucho con la fama. Todo el mundo quiere fama, todo el mundo quiere ser reconocido, todo el mundo quiere ser respetado. También se puede decir que se puede comparar con el dinero y la fama. Los dos siendo algo que controlan al mundo o que controlan cómo las personas pueden pensar sobre ti. También nos damos cuenta que las morales en esa época pueden ser muy parecidas a las que estamos teniendo ahora mismo, en poder distinguir la moral, en poder distinguir el bien y el mal, y también el espiritualismo que hay ahora mismo. Si nos damos cuenta, la paideia usa para la educación mandamientos,
que son muy parecidos a las religiones de ahora, como en el catolicismo, en donde están las tablas de los 10 mandamientos. El primer mandamiento que tiene la paideia es honra a tu padre y honra a tu madre, igual que en el decálogo. Se podría decir que en esa época había mucho más aceptación en las personas. En esa época había mucho más pensamiento diferentes, como la sexualidad de los dioses y como la sexualidad ahora mismo y las religiones que están en contra de las sexualidades. Y además que nosotros, a las personas que tienen fama o que tienen dinero, los vemos como modelos a seguir, como podían ver los griegos a los dioses, con todo el honor que se han ganado y todo el respeto que se han ganado. Uno ve a un famoso como alguien a seguir, los pasos a seguir, que cante bonito, que baile bonito, o algo que haya hecho que lo haya convertido en algo bonito. Pero en nuestra actualidad se ha perdido mucho de eso. Estamos haciendo que personas que no necesariamente tengan algo, una virtud, o fama, o dinero, sino que por bobos, o por show, o por mucho show, o por mucho locura. Y podemos darnos cuenta que tal vez en la actualidad anterior o de la paideia y la Grecia, ellos tenían mucho más moral y como pensamiento crítico hacia las cosas, aunque hayan sido un poco machistas en mostrando al hombre como un ser superior y como imagen ideal en una sociedad.